ustedes, agradecerles por acompañarnos nuevamente en esta sesión del curso de contratación estatal comunal que la ESAT imparte, para la cual nos ha invitado a nosotros a venir a hablar de este tema. Como dijimos en la sesión anterior, el curso está orientado, si bien es cierto que vamos a hablar de la contratación estatal, de todos los procedimientos, los mecanismos, los diferentes pasos que se deben adelantar para que lleguemos a un contrato estatal, a su ejecución y a su liquidación, estamos haciendo un énfasis fuerte en todo lo que tiene que ver con la legislación comunal. Es decir, que estamos enlazando los temas de contratación estatal con el impacto que tiene con los organismos comunales y especialmente con las juntas de acción comunal. Entonces, hoy empezamos este segundo módulo, que es el de gestión contractual, ¿cierto? El cual veremos se va a dividir en varias etapas, ¿cierto? Habrá una etapa que vamos a considerar todo lo que tiene que ver con la fase previa o precontractual, una primera fase. Una segunda fase que tendrá que ver con todo lo que corresponde a la ejecución del contrato, que vamos a llamar fase contractual. Y una tercera fase que se llamaremos fase postcontractual, que es todas las etapas o las actividades que se deben desarrollar luego de que se ha terminado la ejecución del contrato, bien sea de manera normal o de manera anormal. Bien, ya les voy a explicar todo lo que tiene que ver con el proceso de gestión contractual y obviamente me voy a quitar de acá pues, para que la pantalla proyecte todo. Decirles de manera previa, de manera introductoria, que ya en el canal de YouTube se encuentra publicado el video de la sesión pasada. En Gilberto Pedraza Opina pueden entrar pues, para que repasemos algunos de los conceptos que se establecieron en la sesión pasada como módulo introductorio, ¿cierto?, en nuestro curso de contratación estatal. Hoy vamos a empezar, si bien es cierto que conocer las normas, que saber dónde dice, no es tan importante como saber lo que dice, ¿cierto? No obstante, empiezo la charla mirando todo el marco normativo que hoy regula la contratación estatal. Y obviamente que el primer insumo en el cual nosotros encontramos los parámetros y los principios fundamentales de la contratación estatal, pues lo tenemos en la propia Constitución Política, ¿cierto? La Constitución Política de 1991 es el marco fundamental de todo el ordenamiento jurídico, de todos los principios y valores que rigen las relaciones entre las personas, entre el conglomerado social, entre nosotros como seres humanos, las autoridades públicas y su interacción con el territorio, ¿cierto? Entonces, obviamente en la propia Constitución Política se establecen los primeros parámetros e insumos en los cuales encontramos o que nos sirven de fundamento para el tema constitucional. El segundo ordenamiento, ya legal, es todo lo que tiene que ver con las leyes que regulan la materia. Y normalmente cuando hablamos de la contratación, hablamos de la ley 80, la ley 80 del año 93. Ese es nuestro actual código de contratación, pero técnicamente no está bien que nos refiramos únicamente a la ley 80 para revisar el parámetro reglamentario de la contratación estatal en Colombia, sino que hablamos más bien de un estatuto general de la contratación pública. Entonces realmente encontramos en un estatuto de la contratación pública todas las regulaciones pertinentes y concernientes
al tema de la contratación estatal. Y cuando hablamos de ese Estatuto General de la Contratación Pública, entonces allí tenemos varias leyes que han regulado el tema de la contratación estatal. La primera de ellas, desde el punto de vista temporal y desde el marco del contenido, que allí están en los grandes parámetros generales, es indudablemente la Ley 80 de 1993. Pero esta ley ha venido siendo modificada y complementada por otras normas, por otros leyes expedidas por el Congreso de la República. Y entonces allí diremos que estas leyes son leyes de carácter ordinario, todas las leyes que regulan el tema de la contratación estatal son leyes de carácter ordinario. Entonces hago la referencia pues para establecer que las leyes en Colombia son de tres clases en cuanto al contenido y el procedimiento que se adelanta para su aprobación. Hay leyes ordinarias, hay leyes orgánicas y hay leyes estatutarias. En el caso de las leyes que regulan el procedimiento, todos los aspectos de la contratación estatal, nos estamos refiriendo a leyes ordinarias. ¿Por qué son ordinarias? Porque no tienen procedimientos especiales, como los tienen las leyes orgánicas y las leyes estatutarias, que requieren unas mayorías diferentes y que requieren unos pasos adicionales, como en el caso de las leyes estatutarias, que antes de ser sancionadas requieren que la Corte Constitucional se pronuncie sobre ellas a través de un control previo, integral y automático por la Corte, repito, Constitucional. Las leyes ordinarias no, las leyes ordinarias simplemente surten 4 debates en el Congreso, 2 en la Cámara, 2 en el Senado, y pasan a sanción presidencial sin ningún control automático ni previo, y se aprueban con mayorías simples, ¿cierto? Entonces, todas las leyes de contratación que regulan el Estatuto General de la Contratación son leyes ordinarias. ¿Cuáles son esas leyes? Primero, la Ley 80 de 1993. Esta ley fue modificada en el año 2007. En el 2007 se modificó la ley para hacer una reforma estructural. Entre otros temas, se pasó de 2 modalidades de selección de los contratistas a 4. Antes de la ley de la 1150 del año 2007 había solamente 2 modalidades para seleccionar los contratistas: o era licitación pública, regla general, o era contratación directa. Y entonces el legislador consideró que se requería introducir otra serie de modalidades de selección, y se introdujo entonces con la ley 1150 otras 3 modalidades. Entonces se dijo, además de la contratación directa, absolutamente excepcional, y de la licitación pública, regla general, ahora otras modalidades para seleccionar los contratistas, y se introdujo entonces el concurso de méritos para contratar interventorías, cuando lo importante es la figura de la persona que va a ejecutar el contrato, para hacer diseños, estudios calificados, ¿cierto? Pero en el sentido de que apunten a la contratación pública, especialmente hacia el contrato de obra, para contratar los interventores. Y se estableció otra modalidad, que es la selección abreviada, que es de dos clases: o selección abreviada de mayor cuantía, o la selección abreviada que se hace a través de la subasta inversa. Se introdujeron estas reformas entonces en el año 2007 con la ley 1150.
¿cierto? Luego, aquí no tengo citada la ley 1551, perdón, sí la introduje ya a propósito de nuestra conferencia, porque la ley 1551, y la puse antes de la 1474, pero es que me parece fundamental ligarla con este aspecto de la ley anterior, porque la ley 1551 nos trae algo que para nosotros es fundamental, y es que esa ley 1551, como es la 1551, es lo que conocemos como el régimen municipal. Es la ley que reformó y modernizó muchos aspectos de la ley 137 del 94, que regula toda la manera como funcionan los municipios. El Código de Régimen Municipal está en la ley 137 del 94, pero fue modificada en muchos de sus aspectos por la 1551. Y hoy me voy a referir solamente a uno de ellos. Autorizó a los alcaldes para que realicen convenios solidarios con organismos sin ánimo de lucro, pero específicamente allí menciona nuestras juntas de acción comunal. Es decir que en la ley 1551 encontraron los alcaldes el mecanismo que les autorizó suscribir contratación directa con los organismos comunales para entregarles recursos que les permitan ejecutar de manera directa las obras, servicios que se requieren en cada uno de los sectores que ustedes representan. Por eso, si bien es cierto que la 1551 no es una norma que en términos generales se refiere al tema de la contratación estatal, sí la incorporo acá al Estatuto General de la Contratación en la medida en que, repito, regula, establece los parámetros, define los convenios solidarios. Entonces, por eso acá traemos la ley 1551. También hace parte de este marco normativo una norma que se estudió en el año 2011, que es la ley 1474. Esa norma se llama Estatuto Anticorrupción. Colombia hemos dividido como 5 estatutos anticorrupción, como si la corrupción se acabara con normas, ¿cierto? 1474 introduce lo que se llama el Estatuto Anticorrupción. Y esta norma regula diferentes aspectos normativos, pero sí hace un énfasis importante en lo que tiene que ver con el Estatuto General de la Contratación. Y voy a citar 2 de los principales aspectos que en materia de contratación regula esta ley 1474. Todo esto que estamos hablando son solamente la introducción para que veamos las normas que regulan, pero los temas los vamos a desarrollar en profundo, ¿cierto? Los estoy mencionando es para que nos queden en nuestra parte introductoria y nos sirvan de parámetro para luego ir desarrollando el tema. Además van a quedar grabados en el canal, ¿cierto? Este video lo subiremos en el transcurso de la semana para que quien quiera pueda ir reviviendo estos temas que se están trabajando. La 1474, entonces, del año 2011, llamada Estatuto Anticorrupción, introduce de un lado, revive o crea, revive porque el tema de la mínima cuantía, que maneja muchísimos contratos hoy en las entidades públicas, no había sido creado con la 1150. La 1150 solamente dijo hay contratación directa, hay licitación pública, y creó 2 más, que fue la selección abreviada y el concurso de méritos. Pero el presidente de la República, en el año 2008, en un decreto reglamentario, crea una modalidad que llamó mínima cuantía, correspondiente al 10% de la menor cuantía.
el presidente. Y el Consejo de Estado obviamente dijo: presidente, usted no tiene facultades, competencias para crear modalidades de contratación, entre otras cosas porque el legislador en el artículo 150, que corresponde, perdón, el constituyente, cuando hablamos de la Constitución Política de Colombia, que se me hizo mi constitución por aquí, lo que pasa es que no traje la Constitución negra, sino la Constitución azul. El constituyente, cuando aprobó la Constitución de 1991, en el artículo 150 establece las funciones del Congreso. Le dice: le corresponde al Congreso de la República hacer las leyes. Por medio de ellas cumplirán las siguientes funciones. Y ahí enuncia una serie de numerales, como hasta el 21. Y luego hay un inciso que dice: le corresponde al Congreso expedir el Estatuto General de la Contratación Administrativa. Y entonces el Consejo de Estado le dijo al presidente: usted no puede crear modalidades nuevas de selección de contratistas, porque eso le corresponde es al Congreso de la República. No obstante, volvieron a expedir otro decreto creando la mínima cuantía, y pues el Consejo de Estado volvió y tumbó la mínima cuantía. Eso llevó a que en el año 2011, cuando se aprobó el Plan Nacional de Desarrollo Ley 1450, se introduce esa modalidad que se llamó mínima cuantía, pero a los pocos días se sanciona también la Ley 1474, perdón, y allí en el artículo 94 se crea y se regula y se reglamenta mínimamente la quinta modalidad de selección de contratistas, que es la mínima cuantía. Entonces, esta ley incorpora al Estatuto General de la Contratación una nueva modalidad de selección de contratistas, que será la mínima cuantía, o también se denomina la invitación pública, que corresponde al 10% de la menor cuantía. Esto de las plantillas y de las modalidades y los límites entre cada una de ellas lo vamos a desarrollar bien detenidamente, ¿cierto? Para que podamos diferenciar cuándo contrato mínima cuantía, o cuándo hago una selección abreviada, o cuándo hago una licitación pública, o por qué, sin importarme la cuantía, hago un concurso de méritos, ¿cierto? ¿Y qué pasa con las selecciones abreviadas? Eso lo vamos a mirar detenidamente. Pero por lo pronto les cuento que la 1474 entonces introduce esa nueva modalidad de selección de contratistas. Pero también regula un aspecto bien importante que tiene que ver con la ejecución de los contratos, y es que reglamentó, estableció unos parámetros que tienen que ver con la forma como se vigila la ejecución de los contratos, y entonces reguló todo lo que tiene que ver con el proceso de la interventoría. ¿Cuándo se requiere de manera obligatoria interventoría? Cuando no tenemos un interventor sino un supervisor, y regula esos aspectos. Y regula otro aspecto bien importante, y es qué pasa cuando el contratista, cualquiera que sea la modalidad, me sale incumplido. Cuando el contratista me sale malo y no ejecuta el contrato en las condiciones de calidad y oportunidad que han sido establecidas en el contrato. Entonces regula algo importante, que es todo lo que tiene que ver con el proceso administrativo sancionatorio de los contratistas. El proceso administrativo sancionatorio de los contratistas. Entonces, esto se regula en la ley 1474, ¿cierto? Allí le dedica 3 artículos, 4, 83, 84, 85 y 86, a referirse detenidamente al procedimiento de supervisión y vigilancia, de interventoría y vigilancia de los contratos estatales, y regula los parámetros mínimos sobre los cuales se tiene que soportar la investigación y sanción a los contratistas cuando son incumplidos.
Porque obviamente en Colombia rige un principio que es el del debido proceso, ¿no? A nadie, a ninguno de nosotros, como particulares o como servidores públicos, nos pueden sancionar sin que previamente nos garanticen la oportunidad de defendernos, ¿cierto? Eso es lo que se considera, lo que se denomina en nuestra Constitución el debido proceso, ¿cierto? Entonces aquí las entidades públicas, de manera muchas veces arbitraria, muchas veces sin garantizar el debido proceso, ante contratistas incumplidos, simplemente los sancionaban mediante acto administrativo sin nada. Entonces ahí se regula ese procedimiento. Bien, de manera posterior se han venido introduciendo algunas normas que introducen algunos temas puntuales referentes a la contratación estatal. Hacia el año 2018 se expide la ley 1882. Y esta ley lo que hace es regular, establecer algunos parámetros para reglamentar la contratación de obras de infraestructura, principalmente obras de infraestructura vial, y establece algo que va a ser bien importante para el desarrollo posterior de las convocatorias públicas, y es que establece los pliegos tipo. Pliegos tipo. ¿Qué son los pliegos tipos? Repito, todo esto lo vamos a desarrollar. Hoy simplemente lo que hago es, en esta parte inicial de la charla, un barniz general para que cuando lleguemos al tema en concreto podamos ya tener una noción preliminar. La 1882 introduce el pliego tipo. 1882 del año 2018 introduce el pliego tipo. Toda convocatoria pública, recuerden que ahora tenemos 5 modalidades, ¿cierto? Una de ellas es contratación directa, que a pesar de ser directa, como veremos, tiene reglamentación. Contratación directa no es igual que capricho, ¿no? No es el capricho, no es que el ordenador de gasto caprichosamente dice, no, también tiene una reglamentación. Pero todas las demás, la contratación directa, perdóneme, pues significa que el ordenador del gasto selecciona, escoge sin pedir varias ofertas a quien va a ejecutar el contrato. Por eso es absolutamente excepcional, ¿cierto? Solamente en los casos expresamente autorizados en la ley. Pero las demás convocatorias, las demás formas de seleccionar contratistas, las demás formas, llámese licitación pública, o llámese concurso de méritos, o llámese selección abreviada, o llámese proceso de mínima cuantía, o de invitación pública, todas las demás requieren convocatoria pública. Es decir, que se tiene que hacer una convocatoria. Y para llegar a esa convocatoria, como veremos, hay que hacer una serie de documentos precontractuales. Hay que analizar el sector para saber por qué voy a requerir tales cosas, por qué vale tanto y no tanto, ¿cierto? Analizar el sector económico para determinar los precios del mercado. Hay que hacer los estudios previos y hay que hacer algo que se llama pliegos de condiciones. El pliego de condiciones es un documento en el cual se consagran todas las condiciones bajo las cuales se va a suscribir el futuro contrato. ¿Qué es lo que quiero? Objeto. ¿Cuál va a ser el plazo de esa ejecución? ¿Cuáles son las características particulares de lo que yo voy a necesitar? Todas las condiciones y elementos esenciales que va a contener el futuro contrato lo estableceré en los pliegos de condiciones. Pero además, en los pliegos de condiciones estableceré
las características que debe cumplir quien quiera contratar con la entidad. Eso tengo que describirlo. ¿Qué experiencia le voy a pedir? ¿Qué personal debe acompañar? ¿Qué sucede si es una persona natural o una persona jurídica? ¿Qué objetos debe desarrollar según su inscripción o su objeto mercantil según su inscripción en la Cámara de Comercio? Todo eso también lo diré de manera previa en el estudio previo, en el pliego de condiciones. De tal manera que ese documento de pliego de condiciones contiene todo lo que el contrato va a tener y todas las condiciones particulares que el contratista debe cumplir. Y entonces, ¿qué sucedía con eso? Que las entidades públicas hacían los pliegos de condiciones a la medida de la persona que querían contratar, que querían que se ganara la licitación. Por eso, en el argot popular hablaban de el pliego sastre, porque estaba hecho a la medida, ¿cierto? A la medida que el oferente, el sastre, lo mide a uno y dice: es cortito, es flaquito, es alto, es bajito, y le confecciona la prenda a su medida, ¿cierto? Y va uno y se la mide y dice: quítele aquí o póngale aquí. Pues el pliego de condiciones lo hacían de la misma manera. Que es un contratista que tiene 40 años de experiencia, entonces se requiere que el director de obra tenga 40 años de experiencia. Ahí está. Que el contratista ha ejecutado en el último año licitaciones públicas por 5 veces el presupuesto oficial, entonces se requiere que acredite experiencia en el último año por 5 veces el presupuesto oficial. Que el contratista tiene una maestría bueno, voy a poner un poquito más difícil, ¿cierto? En cálculos estructurales, no sé qué, con nombre y apellido. Entonces cogían la hoja de vida y todo eso lo pedían allí. De tal manera que cuando uno iba a mirar el pliego decía: esto solo lo cumple Pedro Pérez. Punto. Y entonces cuando iban a ver, a la licitación llegaba solo Pedro Pérez. ¿Y se la ganaba quién? Pedro Pérez. Entonces empieza aquí todo esto que se ha venido desarrollando en la modernización de la contratación estatal desde la 1150. No es que nuestros gobernantes se han iluminado y han encontrado la fórmula mágica bajo la cual van a... No, es que el gobierno colombiano, a través del Banco Mundial y de la ONU principalmente, han establecido unos parámetros bajo los cuales los estados del mundo deben apuntar a reducir, entre otros temas, la corrupción, ¿cierto? Y entonces, estos temas de la modernización del Instituto de Contratación a través de la Ley 1150 y lo de el establecimiento de los pliegos tipos, así como el hecho de que todos los contratistas tengan unos códigos únicos, todo esto viene de una serie de decisiones de diferentes organismos multilaterales, y pues Colombia acoge, ¿cierto? Porque muchas veces el Banco Mundial le dice: necesita que le preste plata. Entonces, pues claro, necesito plata, ¿cierto? Yo se la presto, pero usted tiene que proyectar tales reformas en tales temas. Y eso sucede con nuestra ley de contratación. Entonces se introduce en Colombia los pliegos tipo. Pero bueno, gradualmente vamos a ir llevándonos para los diferentes sectores, ¿cierto? Y empezó con la 1882 a través de, para todo lo que fue la infraestructura vial, ¿cierto? Entonces ya el pliego tipo es un pliego único, que tiene las condiciones de experiencia, que tiene las condiciones de los indicadores financieros, cuál es el capital, todos los indicadores financieros que estaban establecidos en unos
topes que realmente no son difíciles de cumplir. Porque lo que se quiere es que lo importante al momento de seleccionar un contratista no sea el contratista mismo, sino sea la propuesta que se está presentando. Entonces lo que se quiere es que la propuesta sea la que haga la diferencia, estableciendo obviamente unas condiciones de experiencia, de recorrido, de capital que garanticen que va a ejecutar la obra. Pero eso finalmente no es lo importante, sino es la propuesta misma que se está presentando. Entonces, en la ley 1882 del año 2018 se introducen los pliegos tipo, ¿cierto? Intentando acabar con los denominados pliegos sastre. Ley 2195, aquí tenemos dos necesitas más, la 2069 y la 2195 del 2022. La 2069 se va a referir a un tema puntualito que tiene que ver con el incentivo que se le va a hacer a las medianas y pequeñas empresas, MIPYMES, de tal manera que se le establece 2069 del 2020. Se establecen dos cosas. Usted es una pequeña empresa, entonces a usted le voy a dar por esa condición un puntaje adicional que busca promover el emprendimiento, porque pues se sabe que cuando uno constituye una pequeña empresa, el 99% de las empresas empiezan como pequeñas empresas, ¿cierto? Porque pues emprender no es fácil y nadie tiene el costalado de plata amontonado para empezar una vez con un gran emprendimiento. Entonces se incentiva un poco el tema, pero además se permite que las convocatorias se puedan limitar a MIPYMES. Es decir, que la convocatoria se pueda limitar a medianas y pequeñas empresas. Claro, la norma establece un par de condiciones, ¿cierto? Y es que la entidad pública, al convocarla, por ejemplo, al hacer nosotros el estudio previo, el estudio del sector, uno dice, vamos a comprar papelería, ¿cierto? Papel, resmas de papel bueno. Entonces el estudio del sector dice, pero en Zipaquirá hay 25 empresas que tienen la capacidad de vendernos el papel. Entonces, la norma general impide que uno vaya a dirigir la convocatoria a su territorio, ¿cierto? La norma general. Pero cuando se trate de convocatorias que sean hasta de $125.000, hoy $125.000, si lo multiplicamos por 4.000, si lo multiplicamos por 4.000 estamos hablando de 500 millones, 125, 250, 500 millones, que no deja de ser una cifra considerable, ¿cierto? Entonces, la administración, hecho el estudio previo y el análisis respectivo del sector, dice, ese insumo que requiero, ese bien o servicio, me lo pueden suministrar aquí, en mi territorio, porque aquí hay 20, 5, 30 empresas que me pueden vender eso. Entonces lo limito a MIPYMES del municipio de Zipaquirá, o la limitación territorial, o del departamento de Cundinamarca, o a MIPYMES de todo el territorio. Eso lo dice en el estudio previo y en la convocatoria. Y se requiere que por lo menos 2 MIPYMES asistan dentro del cronograma establecido y le pidan a la entidad que la limite. Entonces llegan 2 cartas diciendo, soy MIPYME y pido se limite esta convocatoria solo a nosotros, o sea, a medianas y pequeñas empresas. Y si se cumplen los requisitos,
se limita. Y entonces, que viene el potentado del papel de Bogotá, no, está limitada a un PIB, la rechazo porque la puede limitar. Entonces es una reforma bien importante que estableció el legislador. Y la 2195, una reciente norma que establece unos puntajes adicionales para regular algunos temas que tienen que ver con la contratación estatal. Lo vamos a desarrollar de manera detenida cuando estemos hablando de cada una de las diferentes modalidades. Todos estos temas contenidos en el Estatuto General de la Contratación están regulados por un decreto único reglamentario. Hasta el año 2015, en todos los temas había muchísimos decretos reglamentarios. En materia de contratación, en el año 2015 había fácilmente 50 decretos reglamentarios que regulaban todos los aspectos concernientes a la manera, al procedimiento, a los recursos, a todo. Pero en ese momento el gobierno nacional adoptó por algo que me parece bien importante, y es expedir los denominados decretos únicos reglamentarios. Un solo decreto que recogiera todos los decretos que regulaban la materia. En el caso de la contratación estatal, ese decreto único reglamentario es el decreto 1082 del año 2015, 1082. Entonces ahí tenemos lo que se llama el decreto único reglamentario que maneja todo el tema de la contratación estatal. Ha sido obviamente adicionado por unos 3 o 4 decretos posteriores, ¿cierto? Pero siempre la referencia será al decreto único reglamentario. Hay municipios y entidades o profesionales que siguen citando el decreto anterior, porque realmente el decreto único reglamentario fue un decreto compilador, ¿sí? Por ejemplo, el decreto anterior que regulaba los principales aspectos de la contratación estatal era el 1510, como del 2013. Y uno ve cómo en muchas entidades siguen citando el decreto 1510, porque el único reglamentario trae la norma y debajito dice el decreto donde se establecía la reglamentación. Pero eso técnicamente no es correcto, porque el decreto 1082 de manera expresa en uno de sus últimos artículos dijo que se derogaban todos los decretos anteriores que se encontraban contenidos en el libro de decreto. Entonces lo correcto es citar, cuando se requiera, el decreto 1082 del año 2015. Bien. ¿Hasta acá alguna pregunta? Desde luego, repito, todo lo que hemos hablado del marco normativo, pues se refiere al esbozo general del Estatuto General de la Contratación y a la manera como está reglamentado. Pero todo ese aspecto normativo, después ya evitaré hablar de normas, ¿cierto? Porque no se trata de que, repito, de que ustedes sepan en dónde dicen, eso no es importante, sino que podamos manejar, conocer el contexto general de la contratación. Pero de todas maneras hago esa referencia porque pues, lo importante es que todo lo que les estoy contando no es que yo aquí vengo a echarme la carreta porque sí, sino que está referido en diferentes normas que regulan todo el aspecto de la contratación estatal. Señor. Sí, yo tengo una pequeña pregunta. Tú decías de la ley 2069 para el tema de las MIPYMES, no sé si lo entendí mal, debe haber mínimo 2, como en temas de selección o 2 postulantes, digamos. Postulantes no importa que no haya 2. Digamos que el procedimiento, en la 2069 me preguntan,
seguramente no escucharon algunos acá, para efectos de promover las medianas y pequeñas empresas. Entonces, el procedimiento, ¿qué es lo que revive? Uno, que cuando la cuantía del presupuesto oficial, de la convocatoria que voy a hacer, del bien o servicio que voy a adquirir, sea hasta de $125.000, pueda la entidad decir y limitar la MIPYME. Si la entidad se olvida y no dice nada, significa que está limitada a MIPYMES, solamente que no la limitó al territorio del departamento de Cundinamarca o del municipio de Zipaquirá, ¿cierto? Pero automáticamente no rige la limitación, sino que en el cronograma de la convocatoria, a más tardar en el día anterior a la apertura del proceso, se debe recibir por lo menos 2 solicitudes de MIPYMES para limitar. Todavía no hablamos de propuestas. 2 MIPYMES llegan y dicen: yo soy MIPYME, aquí tengo mis papeles y pido seguimiento. Si llegan 2 MIPYMES y piden la limitación, tiene que limitar. Eso no es caprichoso. Y me olvidé un minutico cuando empecé a contarle lo de la MIPYME, me olvidé de algo. Y es que las juntas de acción comunal hoy pueden, en virtud de lo que establece nuestra ley comunal, constituir o constituirse en verdaderos emprendimientos, ¿cierto? Y fortalecer todo ese aspecto del ejercicio de actividades mercantiles. Eso, algunos lo discuten, ¿cierto? Pero por allí consideraría yo que en ese momento la Junta de Acción Comunal podría ser una verdadera MIPYME que tenga la capacidad legal para desarrollar ciertas actividades acorde, obviamente, al objeto de la misma Junta de Acción Comunal. ¿Listo? Digamos que una licitación la ciudad puede generar alguna restricción y decir no permitimos, no se aceptan postulantes MIPYMES, o no pueden hacer ese proceso. No podría hacerlo. Primer presupuesto, que la cuantía de la convocatoria, según el presupuesto oficial, sea hasta $125.000. Entonces, cuando hago mi convocatoria, yo tengo que analizar el precio del dólar, ¿cierto? Porque puede ser que en un momento determinado el dólar esté, digamos hoy, damos un ejemplo, está a $4.000, ¿cierto? Está un poquito más, pero aquí para hacer la gestión, $4.000. 125.000, entonces estamos hablando de 500 millones de pesos. Y la convocatoria que voy a hacer es de 510 millones de pesos, según el presupuesto oficial que voy a llevar a la convocatoria. Entonces, hoy es importante saber cuando toma la decisión ese precio, porque el dólar puede oscilar en cualquier circunstancia, ¿cierto? Puede bajar o puede subir, ¿cierto? Puede que mi presupuesto oficial es de 490 millones y mientras estoy haciendo la parte preliminar, no he hecho la convocatoria, no he publicado en el SECOT todavía ningún documento, el dólar se cayó, ¿cierto? Y entonces se bajó a 3.500. Se bajó a 3.500. Ya mis $125.000 no son 500 millones, ¿cierto? Sino que la cuantía se baja. Pero si se cumple ese parámetro de que el día que se cierre la manifestación de interés de la solicitud esté dentro del margen de los $125.000, el gobernante, llámese Ministerio del Interior o llámese gobernador de Cundinamarca o llámese alcalde de Cota, por más que quiera, no puede decir: no señor, es que yo aquí no quiero MIPYMES. No, ese no es. Lo único que puede suceder es que él en la convocatoria, ¿qué dice?
el estudio previo, bien sea para la invitación pública o la selección abreviada o eventualmente licitación según la cuantía del presupuesto de la entidad, allí dice, en caso de limitarse, se limitará a MIPYMES del municipio de Zipaquirá, el alcalde de Zipaquirá, o de Cota, o de Fusagasugá, o se limita a MIPYMES del departamento de Cundinamarca, con lo cual deja 116 municipios y quita a Bogotá y al resto del país. O se limita a MIPYMES y no dice más, entonces se limita a los nacionales. Pero no puede, y si llegan los dos, puede que yo diga, pasen de agache, no digan nada, no vamos a decir de limitaciones, pero las MIPYMES bien pilosas están ahí. Sí, venga, hay un presupuesto para nosotros, y llegan dos, pido se limite a MIPYMES, porque cumple el parámetro de estar limitado, de ser menor a $125.000. ¿Qué tiene que hacer el gobernante? Hacer caso. Porque el derecho administrativo y el contractual también lo es reglado. Es decir, que las facultades discrecionales que tienen los gobernantes son limitadas. El gobernante solo puede hacer lo que expresamente le autoriza la Constitución, la ley o su manual de funciones. ¿Listo? Entonces, si cumple el parámetro, tiene que limitar. Señor, profe. Una pregunta, los tiempos para que las MIPYMES se puedan manifestar, ¿cómo sería? De pronto más adelante lo... Sí, pero pues ya que lo pregunta, digamos, a más tardar el día anterior a la apertura del proceso contractual. ¿Cómo hacen ellos para saber que se va a abrir un proceso? Claro, hoy nada es secreto. Todo debe estar publicado en una plataforma que se llama el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, el SECO. Y en el SECO 2 incluso ya automáticamente el municipio sube una convocatoria para comprar papelería. Automáticamente el SECO notifica a todos los que tienen ese objeto y le dice, allá que lado hay una convocatoria que quiere comprar esto, ¿cierto? Entonces ya es una plataforma en la cual se puede interactuar. SECO 1 no tanto, pero de todas maneras todas las convocatorias se publican y pues las empresas que están dando los contratos pues tienen el personal calificado ahí todos los días mirando SECO a ver qué publicaron, y pues obviamente uno publica y dice en esta nosotros como que calificamos, miren a ver, bajen pliegos y a organizar propuestas, y si ven que es de MIPYMES, pues por ejemplo, MIPYME de Zipaquirá y limitado a Zipaquirá, pues quedamos que limite, porque si sucede lo contrario, el alcalde dice en el estudio previo, el equipo técnico, en la ciudad tenemos las empresas que pueden vendernos ese bien o servicio. La voy a limitar al municipio de Zipaquirá y la limita. Pero llega la fecha del cronograma en la cual se debía manifestar, presentar la solicitud de limitación y nadie dice nada, pues no quedó limitado. Ni a MIPYMES del municipio, ni excluye a las grandes empresas. Entonces viene el potentado y dice, yo quiero ese contrato y se lo llama. Entonces ese es un tema en el cual no porque el alcalde o el ordenador del gasto establezca que se puede limitar, automáticamente se limita. Pero bueno, esto lo desarrollaremos un poquitico más adelante cuando estemos desarrollando las convocatorias y mirando el cronograma. Hay un cronograma, toda convocatoria tiene un cronograma con fechas, ¿cierto? ¿Cuál día publico prepliegos? ¿Cuándo publico pliegos definitivos? ¿Cuándo recibo propuestas? Cuando hago el traslado para que se presenten observaciones, cuando todo está específicamente establecido. Y si se va a modificar el cronograma, debe expedirse un acto administrativo previo y publicar en el SECO para que todo lo pueda conocer, obviamente quien está atento, ¿cierto? Quien está atento. Porque pues si uno está descansando y no mira, pues obviamente no pueda. Perdónenme que primero me voy a preguntar aquí, luego usted, señor. Porque cuando las MIPYMES hacen las propuestas para que lo limiten, ellas mismas son las que establecen hasta qué territorio o solo el hecho que sea para MIPYME. No, el territorio lo determina la entidad convocante. Okay. Por una razón.
del estudio previo, toda la parte preliminar de planeación, todo lo que hablamos la semana pasada de la planeación, ¿cierto? Que obviamente lo vamos a complementar con la siguiente sesión. Eso implica que la entidad tiene que determinar: yo requiero este bien o servicio. En mi municipio hay quienes me venden eso, ¿cierto? Sí. Entonces ahora los que me venden eso son competitivos frente al escenario departamental y nacional. Sí, entonces perfecto, entonces limitémoslo, ¿cierto? Yo puedo decir, sí lo venden, pero la competencia es muy diferente en cuanto a los factores de calidad y precio, y en consecuencia mejor lo dejo a nivel nacional para recibir, pero todo eso lo hacemos de manera previa, ¿cierto? Nada de lo que se escribe en esos documentos precontractuales y contractuales puede ser caprichoso. Todo tiene que tener un soporte en los estudios del sector, los estudios previos que documenten lo que será el futuro contrato. Señor. Gracias, buenos días. Yo hablo desde la perspectiva de empresa privada. Bueno, Sí. hay dos preguntas principales y la primera es, dentro del contexto y la experiencia que me ha permitido efectuar acá la contratación estatal, cuando se limita, y no voy a colocar nombres de municipios ni mucho menos, cuando se limita una convocatoria a pymes del territorio, ¿cómo la ley puede, lo que pasa es que los colombianos somos muy avispas, ¿vale? ¿Cómo la ley puede llegar a suplir esos pequeños detalles de que yo como empresa constituida en Bogotá, lo que abro es una sucursal en Cúcuta, lo que sea, le coloco matrícula mercantil, pongo que soy una oficina fantasma, que soy del lugar, y automáticamente ya estoy diciendo que soy del territorio de Cúcuta, pero mi matriz principal está en Bogotá. ¿Cómo yo puedo llegar desde la ley a decir como tienes que estar ejerciendo actividades mercantiles en la ciudad y no tan solo poner una sucursal abierta con matrícula mercantil? ¿Cómo la ley hace que pues, están diciendo, se pueden crear 100 miles de estatutos anticorrupción, pero no buscamos 1000 maneras para tumbar? Sí. Entonces, ¿cómo se hace de esa manera, bajo esa figura, de que el pliego como tal indique de que tiene que tener ya el comercio? El certificado de existencia y representación nos dirá de dónde es, ¿cierto? Obviamente esa es una de las principales dificultades. La teoría mía, obviamente que hay un decreto reglamentario que regula el tema y lo vamos a mirar con detenimiento, pero la teoría mía es que la agencia no es del lugar, ¿cierto? No es del lugar, porque lo que se quiere es promover el emprendimiento local, ¿sí? Precisamente la razón de ser de la norma es de promover la contratación estatal en muchos municipios, la posibilidad de generar recursos. O sea, la contratación estatal no debe enfocarse solamente, como veremos ahorita a continuación, lo que nos une, ¿cierto?, a preservar el interés general. Obvio, esa es la principal razón, ¿cierto? Que nos construyan bienes y servicios que nos mejoren la calidad de vida, claro. Pero la contratación estatal también la contratación estatal, que a veces se me aceleran las ideas y también se me va. La contratación estatal debe también cumplir un papel subsidiario pero trascendental de ser motor de la economía local, ¿cierto? De tal manera que por eso tienen justificación constitucional estas normas que hacen discriminación positiva, ¿cierto? Porque alguien podría decir, no, venga, eso es una discriminación, que esos contratos los limiten solamente a... Eso es lo que se conoce en el derecho constitucional como discriminaciones positivas. Es promover, ¿cierto?, a sectores que en pie de igualdad no van a poder competir con la gran empresa, ¿cierto? Entonces esas normas buscan y apuntan a eso. Pero en el momento de evaluar el cumple o no cumple, se debe verificar si efectivamente esa empresa es de, ¿cierto? Lo que pasa es que dentro del contexto, obviamente, a priori antes de la presentación de la propuesta, las empresas privadas pues presentamos observaciones. Las observaciones se presentan entendiendo y pidiendo a la entidad que por favor reglamente esa posición, porque pues más allá de que tengas una matrícula mercantil con sucursal en Cúcuta, pues eres de Bogotá. En muchas ocasiones, y es de una experiencia real, literal, con las observaciones, y es como, tú decías hace un momento, ya se quitó el tipo Diego Sastre. En la actualidad hay demasiados Diego Sastre. Entonces lo que la entidad hizo fue como, pues la matrícula mercantil dice que usted tiene ahí eso, y nosotros fuimos
al espacio donde estaba supuestamente la dirección de la sucursal, y ni siquiera las oficinas estaban construidas, o sea, solo era la posición de dirección y ya está. Sí. A la vida real nos dijeron como, pues, lo que están haciendo es que la matrícula mercantil dice que está justa, una agencia sucursal está justa, sí o sí te va a estar ahí, y no nos dice la posibilidad de poderlo, que no fuese así la limitación. Se presentó en la Plaza de Bogotá y obviamente pues estaba tipo sastre y se la ganó fácilmente. Entonces, bajo ese contexto, ¿cómo se puede uno parar en la ley para poder, digamos, limitar todos los espacios y que verdaderamente los tengan en cuenta? Digamos que la norma sí está, como lo vamos a analizar. Ya depende del carácter de los ordenadores del gasto y su equipo asesor para tomar decisiones. Usted sabe que en las observaciones que llegan múltiples, muchas, en cada licitación, en cada proceso, llegan muchas y no pocas diciendo el código disciplinario, la infracción penal y no sé qué, y entonces pues no pocos gobernantes se dejan amedrentar ante la amenaza, pero pues obviamente quien actúa al amparo de la ley, pues que tiene toda la protección, que es la ley misma, ¿cierto? El que debe tener temor es el que están parándose en el pliego sastre y en otras cosas para motivar otros intereses, que es lo que hemos dicho desde la sesión pasada y lo diremos siempre. La contratación estatal, y ahí entraremos con el tema que sigue, si no hay más preguntas, lo que busca siempre es el interés general, ¿cierto? Es decir, lo que a la comunidad le sirve. Pero la actividad pública, y en eso no podemos decir una mentira, la contratación estatal también está allí, porque finalmente es donde se manejan los contratos, y los grandes contratos de infraestructura nacional llegan allí, ¿cierto? Pues obviamente siempre hay unos intereses particulares ajenos al interés general que muchas veces terminan prevaleciendo, ¿no? Para nadie es un secreto que sigue habiendo pliego sastre y lo fuerzan y lo cambian, ¿cierto? Para nadie es un secreto. ¿Y por qué fuerzan que se lo gane X contratista? No siempre porque consideren que es el mejor para ejecutar la obra, sino porque están pensando en otros intereses personales. Y no pocas veces también los gobernantes están diciendo: es que yo soy alcalde, pero mañana voy a ser gobernador, o voy a ser senador, o representante de la Cámara. Y entonces, ¿cómo financio la campaña si no es con plata? Un poquito aquello de Maquiavelo, de que es que el fin justifica los medios. Y entonces, pues obviamente que hay muchísimas dificultades, porque pues nuestra tarea siempre en el territorio y en todas las actividades que ejercemos es plantear lo que la norma nos dice, ¿cierto? Y entregar mecanismos para que nos podamos defender. Veedurías ciudadanas, por ejemplo, observaciones ciudadanas. Pero no sé, esto no es fácil para nada. La segunda pregunta, ya para finalizar, y sale un poquito del contexto de la contratación directa ya pues los pliegos. Es una pregunta más relacionada con ese tema, y digamos que necesito como el punto de vista de una persona. Cuando tú generas un proyecto, un contrato, lo publicas en sector público, lo que sea, pasa ciertas cosas y lo declaran de cierto. ¿Vale? Hasta ahí queda el proceso. Espera. Hacemos la convocatoria. Sí, la presenta, se presentan propuestas, llegan proponentes, hacen todo el estudio, hacen el análisis, llegan y encuentran X o Y razón. Ninguno cumplió. Exacto. Más allá de que ninguno cumplió, eso es una experiencia. Pues para que lo declaren. Antes se le metió en el camino a otro, entonces lo hacen declarar uno. ¿Vale? Hasta ahí en la plataforma lo declaran uno. Tú apareces ahí en un informe de declaración de desierto y no. La entidad, para volver a sacar ese proceso, tiene que abrir otro enlace, es decir, otro tipo de proceso, o puede sobre ese mismo proceso que declaró nulo cargando unos archivos nuevos ahí. No, es un proceso nuevo. Ahí hay un punto, porque es que, ¿qué pasa? Te estoy mencionando todo esto porque si nosotros abrimos una solicitud de una contraloría de revisión a la entidad, porque la entidad lo que hizo fue, lo declaré cierto, ya está, y volví a abrir el proceso sobre ese mismo que ya estaba antes. Claro, cuando tú vas con una empresa privada a buscar un proceso, ese proceso está abierto hace un año. Claro. Ya nunca te va a aparecer en la agenda de... Claro, ese es un error, ¿cierto? Aspiramos que hubiera sido de buena fe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente el proceso termina con la adjudicación
¿cierto? O con la declaratoria desierta. Entonces, si yo abrí la licitación 1 del 2023 y la declaro desierta, no puedo volver a abrir la licitación 1 del 2023. Tengo que abrir la que sigue, ¿cierto? La 3, la 5, la 7, la 9, la 21, con el número que corresponde. Obviamente en el estudio previo haré referencia por qué se declaró desierta, cuáles fueron los elementos objetivos que permitieron que no se presentara nadie o que quienes se presentaron ninguno cumplió. Tengo que determinar para ver cómo ofrecer, porque si yo veo que no se le presentó a nadie y vuelvo a sacar la licitación con las mismas condiciones, no se me va a presentar nada. Entonces, eso va contra los principios de la administración pública. Este es un tema que nos genera muchísimas dificultades precisamente por eso, y el objeto de esto es que ustedes, comunidad, Junta de Dirección Comunal, tengan los elementos para saber, ¿cierto?, cómo actuamos como comunidad. Señora. Yo tengo otra pregunta, pero es con referencia a los interventores. Digamos, cuando ya están ejecutados los contratos, que los interventores van y revisan a esos interventores, ¿quién los vigila o cómo? Digamos, a mí me llama la atención cómo ese interventor está auditando la obra. ¿Cómo yo puedo que lo vigilen a él? Lo vigilan. Lo que pasa es que ¿O hay una norma o hay una sí, entidad? sí, claro. El interventor también tiene vigilancia, ¿cierto? Que en principio será un supervisor, pero además la obra tiene todas las posibilidades, y allí están los interventores, de que haya veeduría, ¿cierto? De que esté la misma comunidad y obviamente los órganos de control. Por ejemplo, yo como comunidad, a mí no me parece que esa obra la entreguen así. Pero como está el interventor y él se lo dice si sí o si no se... Hay que escribir, ¿cierto? Máximo le dicen que no, pero hay maneras. Pero ¿quién lo vigila? Él tiene un supervisor. Eso lo vamos a mirar en el capítulo correspondiente a la ejecución contractual. Sí, no, la gran mayoría de lo que estamos hablando de este capitulito es adelantar. ¿Listo? ¿Señor? Perdónenme, es que no me dejan escuchar acá. No, la Auditoría General de la República lo que hace es vigilar a las contralorías, auditar a las contralorías, porque la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales vigilan la ejecución fiscal de los recursos públicos, ¿cierto? Y al Contralor, ¿quién lo vigila? La Auditoría. Esa es la función de la Auditoría, es vigilar a las Contralorías. Con gusto. Bien. Lo que nos une. Cuando digo lo que nos une, me ubico en 3 tipos de organizaciones o de normatividades. El Estado es el que tiene la dirección de los procesos contractuales, ¿cierto? A través de sus representantes legales, como lo vamos a ver. Y las juntas de acción comunal ¿qué tenemos que ver con esos procesos de contratación? Y la ley, entonces, aquí cuando pregunto lo que nos une, ¿cuáles son los aspectos que unen todos estos temas desde la óptica constitucional? ¿Qué es lo que el Estado debe cumplir como fin propio del Estado? ¿Y cuál es el propósito nuestro como Junta de Acción Comunal? ¿Y cuál es el propósito de la contratación estatal? Bienestar de nuestra comunidad. ¿Qué es lo que nos une? Me dice El bienestar a la comunidad. el bienestar de la comunidad, El proceso. el desarrollo de la comunidad, El proceso que hay que hacer que sea ya más directo. ¿No? mejorar la calidad de vida, la optimización de recursos.
Pero miremos cómo la optimización de recursos no es en sí mismo el propósito, sino hace parte como de una de las medios que se tienen que cumplir para cumplir ese propósito finalista. Servicio, labor social. La labor social. Recuerden en la sesión pasada, al comienzo, eso que ustedes dicen es cierto, hacia allá. Pero enfoquémoslo. En la sesión pasada hablábamos cómo el gobernante nunca debe perder de vista que la razón de ser del Estado, del aparato público, de los servidores públicos, de todos los bienes puestos al servicio de las entidades públicas, la razón de ser es el ser humano, la persona. Porque la actividad pública tiene que apuntar al mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Y si nosotros miramos también, desarrollemos este tema desde el punto de vista constitucional. Y la Constitución entonces nos muestra en 3 normas. Ese tema lo dijimos la sesión pasada, pero me quedé solamente en el tema del Estado. Yo quiero hacer el enlace entre ese fin del Estado, que es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, entre ese fin del Estado, que es que cada día se reduzcan las necesidades básicas insatisfechas que pueda tener la comunidad. ¿Cómo lo voy a enlazar con el propósito que ustedes cumplen como actividad social, personal, como organismos comunales? ¿Y cómo la contratación estatal se enlaza con ese tema? Les decía que el artículo 2 de la Constitución, y lo mirábamos la sesión pasada, nos habla del tema de manera puntual, al referirnos que son propósitos del Estado. Artículo 2. Segundo, son fines esenciales del Estado. ¿Quién lo tiene a la mano para que me ayude con la lectura de manera? Yo no lo tengo, pero si quiere que leo. Le leemos. Venga, Doc, ayúdeme con el artículo 2. Casi soy cura. Eso. Mientras tanto, ubico el 334. Vale. Artículo 2 de nuestra Constitución Política de Colombia. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. Luego viene la concordancia de los otros artículos. Listo. Entonces vemos cómo esta norma nos da lo que se conoce como el fin del Estado, que no es nada diferente a lo que se conoce como el bien común, pero que lo traducimos como el mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y cuando vamos al artículo 367 de la norma, allí ya nos lo dice de manera puntual la Constitución, cuando nos dice que son fines esenciales del Estado. 366. El bienestar general,
y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Entonces vemos cómo durante todo el texto constitucional nos dicen, venga, gobernantes, la razón de ser del Estado no son ustedes, la razón de ser del Estado es la población, en su ámbito social y en su ámbito individual. Por eso el artículo primero nos dice, promovemos el desarrollo integral dentro de un marco participativo y de garantía de derechos humanos. Pero el 366 nos refuerza, dice, es el mejoramiento, ¿cierto?, de la calidad de vida, lo que le importa al gobernante. Y ahí entonces miramos lo que dice el artículo 3 del Estatuto General de la Contratación, Ley 80 del año 1993. ¿Qué nos dice la norma? Artículo 3. Y estas citas que estamos haciendo no es para que ustedes se aprendan la norma, eso no me interesa, ni para que sepan dónde dice. Es para que sepamos y enlacemos que la razón de ser de toda la actividad pública es la persona, es el ser humano, ¿sí? Es lograr que cada día tengamos menos necesidades básicas insatisfechas y que cada día tengamos mejor calidad de vida en todos los aspectos. Dice el artículo 3 de la Ley 80, Estatuto General de la Contratación, de los fines de la contratación estatal. Y si alguien tiene la ley comunal a la mano, 2166, alístenla para que me ayuden con la lectura del artículo primero que vamos a mirar. Que allí dice ciertas cosas, pero tenemos que escudriñar dónde está la verdadera razón y propósito finalístico de ustedes como comunales. Artículo 3 de los fines de la contratación estatal. Dice: los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales. ¿Cuáles? Mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿cierto? La continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellos en la consecución de dichos fines. Entonces, incluso los contratistas, bueno, que son particulares y que ejercen una actividad legal, lícita, y tan legal y lícita que es el emprendimiento que promueve el empleo, que mejora la economía, pero incluso los contratistas no pueden priorizar su ganancia sobre el interés general, ¿cierto? Por eso la norma nos dice de manera clara que la efectividad de los derechos e intereses de los administrados, nosotros los ciudadanos, que colaboran con ellos en la consecución de dichos fines. Y agrega la norma: los particulares por su parte tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales. Aquí hay una parte que la Corte la declaró inexequible, pero la voy a leer: que además de la obtención de utilidades cuya protección garantiza el Estado, colaborarán con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que como tal implica obligaciones. Entonces, los contratistas y el Estado, los servidores públicos, no pueden perder de vista que lo que importa con la celebración del contrato estatal es promover el interés general, es buscar la consecución de los fines del Estado, que en últimas, como lo hemos dicho, es mejorar la calidad de vida de las personas. Claro, cuando la Corte declara inexequible
esta parte, además de la obtención de utilidades refiriéndose a los particulares, cuya protección garantiza el Estado, hubo la interpretación extrema de quienes decían, entonces los contratistas no pueden buscar utilidad al servir como colaboradores de la administración. Obviamente esa interpretación no es aceptable, porque la propia Constitución en el artículo 334 promueve la empresa y a través de la empresa el crecimiento económico del Estado, y a través del crecimiento económico del Estado pues la creación de empleo, y a través de la creación del empleo pues el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, ¿cierto? Entonces obviamente lo que simplemente se le dice es al contratista: usted tiene su interés particular y no se lo voy a negar, pero su interés particular eventualmente debe ceder ante el interés general del Estado, al interés general de la comunidad, de los habitantes del territorio. Pero todo lo contrario, también he visto que, digamos, haber declarado la cortina exequible, esa parte ha ayudado más bien a que, por ejemplo, en las subastas hay empresas o contratistas que se bajan mucho y que dan un punto de equilibrio donde no ganan pues la utilidad pues que uno diría, pero sí ya está pasando que prefieren ganar experiencia, contratos, y se van al límite donde no pierden, pero tampoco van con mucha utilidad. Entonces, cuando estemos en esa parte de la ejecución, hablaremos de eso y miraremos cómo, al evaluar la propuesta, es importante ver si esa propuesta tiene un precio artificialmente bajo o no, ¿cierto? Porque presentado así, mira que nadie en las observaciones que he contestado múltiples me ha dicho: es que yo quiero colaborarle al Estado y a la comunidad para... Así pierda. No. Y si a uno le dicen eso, uno como que dice, ese cuento como que no me lo creo. Pero bueno, es de analizar. Ahora bien, para eso, dentro de todos los contratos, no está el famoso AUI, administración, utilidad e imprevistos, que se debe tener en cuenta. el AIU. El AIU. Sí, claro, en los contratos de obra pública. ¿Listo? En los contratos de obra pública. ¿Listo? Entonces ya nos queda claro cuál es el fin del Estado, siempre ser humano, ¿cierto? Y cómo con la contratación estatal se tiene que preservar ese fin del Estado. Y las juntas de acción comunal, artículo 1 de la ley 2166. ¿Listo? Léame toda la parte primera y luego el doc me lee el último inciso. Vamos. Artículo 1 de la ley 2166. Artículo 1. Objetivo. La presente ley tiene por objetivo promover, facilitar, estructurar y fortalecer la organización democrática, moderna, participativa y representativa de la acción comunal en sus respectivos grados asociativos y, a la vez, pretende establecer un marco jurídico para sus relaciones con el Estado y con los mismos particulares, así como para el cabal ejercicio de derechos y deberes. Asimismo, busca prever lineamientos generales para la formulación, implementación, evaluación y seguimiento de la política pública de acción comunal, sus organismos y afiliados en el territorio nacional desde los objetivos de desarrollo humano, sostenible y sustentable. Lo anterior con la finalidad de proteger y garantizar los derechos y establecer los deberes de los afiliados a los organismos de acción comunal que gozan de autonomía e independencia sujeta a la Constitución Política de Colombia, leyes, decretos y demás preceptos del ordenamiento jurídico y el interés general de la comunidad. Entonces, léame nuevamente, por favor, ese último inciso. Lo anterior, con la finalidad de proteger. Con la finalidad de proteger. Y garantizar los derechos y establecer los deberes de los afiliados
afiliados a los organismos de acción comunal que gozan de autonomía e independencia, sujeta a la Constitución Política de Colombia, leyes, decretos y demás preceptos del orden jurídico y del interés general de la comunidad. Listo. Leído el artículo primero de la 2166, ¿dónde está entonces el propósito finalístico, teleológico de nosotros como organismos comunales? En tener la normatividad que nos regule, en precaver que tengamos los insumos necesarios para que podamos funcionar, ¿o en dónde? En primera instancia, promover que la comunidad se vincule a las asociaciones comunales. Derecho de asociación. Garantizar sus derechos, pero igual sus deberes. Sí. ¿Y para qué? ¿Para qué nos interesa que la comunidad se vincule a la asociación? A la Junta de Acción Comunal, perdón. Para buscar la participación. Para que haya participación. ¿Para qué? De los afiliados. De los afiliados por el Estado. Por el Estado. La razón de ser son los afiliados. El interés general de la comunidad. Para mí es indudable que obviamente los organismos comunales y específicamente las juntas de acción comunal cumplen un papel trascendental para, como particulares, contribuir en la búsqueda del fin del Estado. Es decir, cuando ustedes como comunales hacen actividades, promueven bazares, hacen rifas, salen y aportan su trabajo, salen y aportan su actividad profesional y física, y uno ve miles de ejemplos en el territorio donde personas dedican incluso su vida entera al servicio de la comunidad. ¿Qué es lo que están en realidad haciendo? Desarrollando su liderazgo, claro, como lo ejerce el alcalde y el concejal y el gobernador y el presidente, pero finalmente lo que están haciendo es propiciando y consiguiendo el mejoramiento de su entorno, y al mejorar el entorno lo que están es mejorando la calidad de vida de las personas. Es decir que cuando ustedes como particulares hacen ese tipo de actividades, o lo que la ley propicia, ¿cierto?, es eso, porque obviamente, así como tristemente hay gobernantes corruptos, también sabemos que hay dirigentes que también van pensando en otro tipo de interés, ¿cierto? Eso lo sabemos, no podemos taparnos los ojos con las manos, pero uno sí sabe que la gran mayoría están pensando es en la comunidad. Entonces, cuando miramos esto, ¿qué es lo que nos une? Pues lo que estamos mirando es que lo que nos une a todos, desde el punto de vista estrictamente legal, porque ya desde el punto de vista sociológico, puede venir el sociólogo que me haga el análisis de cuál ha sido el comportamiento de los gobernantes con el manejo de los recursos, ¿cierto? Y cuál ha sido el comportamiento de los organismos comunales con el manejo de los recursos en convenios solidarios, y cuál ha sido la verdad en la colaboración frente a los contratos y el propósito. Pues allí encontraremos muchos estudios y muchos análisis, pero desde el punto de vista estrictamente normativo, el deber ser es que el Estado, su razón de ser es propugnar por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, y allí cuentan con un instrumento fundamental que son los contratistas, que ceden su interés particular en aras de promover ese interés general. Pero ningún gobernante, por poderoso que sea, puede gobernar solo. El gobernante tiene obligatoriamente que gobernar con la comunidad, y es allí donde la Junta de Acción Comunal enlazan el esquema, porque ellos son los que permiten acercar y medir verdaderamente ese desarrollo de la calidad de vida en su territorio.
No pocas veces tenemos que decirle, presidente, fírmeme una certificación de que él vive allí, fírmeme una certificación de que no tiene vivienda, fírmeme una certificación de que no tiene servicios públicos, fírmeme. ¿Por qué? Porque ustedes son los que están en el territorio directamente con la comunidad, no solamente viéndolos, sino sufriendo o disfrutando las mismas necesidades que tienen sus vecinos, ¿cierto? Y es allí donde enlazamos el propósito del Estado, ¿cierto?, con el interés general establecido en el artículo 3 del Estatuto General de la Contratación, con el propósito establecido en la Ley 2166 para los organismos comunales. ¿Listo? ¿Preguntas? Si no hay más preguntas en esta parte, vamos a hacer un pequeño receso para el café y vamos. Y luego ya empezaremos a desarrollar nuestro proceso de gestión contractual en las siguientes 2 horas de sesión.